doctores, vamos a revisar lo que viene a ser el tema de evaluación gestacional, ¿correcto? Empezamos. Comenzaremos hablando la parte de atención prenatal, o clásicamente llamado control prenatal, ¿no? Y acá hay que recordar ciertas características importantes, ¿ya? Uno, que los controles prenatales son de característica precoz, es decir, debemos hacerlo lo más temprano posible, en las primeras 14 semanas, ¿verdad? El primer control o la primera atención prenatal. Debe ser periódico, ¿correcto? Debe ser periódico, continuo, ¿no? Vamos espaciando, o sea, el primer control lo más temprano posible, ¿no? Luego lo vamos espaciando cada 2 semanas, finalmente ya cuando llega a ser término cada semana, y debe ser integral. Entonces, acuérdense de esas 3 características porque ha sido pregunta de examen. La atención prenatal debe ser precoz, periódico e integral. No solo abordar la parte física, sino también la parte psicológica y la parte del entorno social. Recuerden que el control o atención prenatal es una estrategia para disminuir la mortalidad materna, ¿correcto? Entonces, es una estrategia muy importante. Cuando hablamos del control reenfocado, según la norma técnica, hablamos de esta estrategia justamente que pretende hacer vigilancia, que pretende hacer prevención materno-fetal, ¿no? Hacer diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno de las complicaciones. Entonces, cuando hablamos de esta estrategia de vigilancia materno-fetal, prevenir las complicaciones o diagnosticar y tratar oportunamente las complicaciones, estamos hablando del control reenfocado, que tiene 3 componentes, ¿ya? No solo evaluar la parte física, sino también la parte psicológica y el entorno social. Acuérdense esos 3 componentes, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se refiere al control reenfocado. De tal manera que vamos a identificar esto, que les han preguntado en el examen, ¿no? Al hacer una evaluación del entorno social, de la evaluación psicológica, identificamos aquellas gestantes que están en riesgo de violencia familiar, ¿ya? Y estas gestantes tienen mayor riesgo de aborto, pregunta de examen, ¿ya? Riesgo de aborto, ¿no? Entonces hacemos una evaluación más integral, definitivamente, ¿correcto? También las gestantes que están en riesgo de discriminación, etc. Y siempre respetando el enfoque intercultural. Es decir, no se trata de imponer, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? En las zonas más alejadas, no se trata de imponer lo que viene a ser la medicina occidental como tal, ¿no? Entonces hay que respetar las costumbres, las creencias, la idiosincrasia, sobre todo de las zonas rurales. Y un ejemplo de ello, claro, es el parto vertical, ¿ya? El parto vertical es un claro ejemplo de un enfoque intercultural, de respetar la idiosincrasia o el enfoque intercultural. En cuanto al número de controles prenatales que se debe hacer en una gestante, esto es importante que lo recuerden, ¿ya? Según la norma técnica de MINSA, en una gestante de bajo riesgo debe ser 6 atenciones, como mínimo, 6 atenciones. Ahora, esto aumenta a 8 si es una gestante adolescente temprana. ¿Qué es adolescente temprana? Menos de 15 años. Ahí debe ser 8 controles prenatales como mínimo, ¿ya? Entonces, ese es el dato. Entonces, a todas las gestantes, que son la mayoría de bajo riesgo, se dice gestante controlada, miren la definición de gestante controlada, cuando recibe 6 atenciones prenatales más su paquete básico de atención. Entonces, esa es una gestante controlada, ¿ya? En adolescentes tempranas, en gestantes adolescentes tempranas, que son menores de 15 años, ahí sube a 8 atenciones prenatales. Esa es la definición de gestante controlada, que es diferente a gestante atendida, no se vayan a equivocar. Gestante atendida es aquella que recibe su primera atención, su primer control prenatal durante el embarazo, ¿ya? Cuando una gestante recibe su primera atención o control, a eso se llama gestante atendida. Pero cuando hablamos de gestante controlada, es cuando recibe este número de atenciones que hemos dicho, ¿correcto? Ahora, según la OMS, el mínimo número de atenciones prenatales debe ser 8, ¿correcto? Según la OMS, debe ser 8. Pero según MINSA, acuérdense, ese es el dato, ¿no? En la mayoría, 6 atenciones. Y acuérdate del número 6, porque es especial. Te define la gestante controlada, según MINSA. También te define la estimulación prenatal que se da durante el embarazo, que también debe ser mínimo 6 atenciones para estimulación prenatal. También la psicoprofilaxis en la gestante, lo mínimo debe ser 6 atenciones de psicoprofilaxis. Entonces es un número que debes recordar. Y recuerden que según la norma nos dice que la primera atención no debe ser menor de 30 minutos. O sea, lo mínimo que debe durar la primera atención prenatal es 30 minutos. El resto, ya a partir de la segunda atención en adelante, lo mínimo debe ser 15 minutos, no menor de 15 minutos. Eso también acuérdense, ¿no? Les pueden preguntar el tiempo de duración. ¿Y quién lo debe realizar? Recuerden que si estamos en el primer nivel de atención, lo puede hacer, ya sea el especialista médico ginecobstetra o el médico cirujano en su defecto, ¿ya? Ahora, cuando hay complicaciones, ahí sí hay que derivar a un centro de mayor complejidad porque las complicaciones lo ve el especialista ginecobstetra, ¿ya? Entonces recuerden que el primer control, el segundo control en un establecimiento de atención de salud, de primera atención, de la atención primaria de salud, lo hace, ¿no? El médico ginecobstetra, o el médico cirujano. Y si te hablan de complicaciones obstétricas, esa atención solo es exclusiva del médico ginecobstetra como especialista, ¿ya? Muy bien. Acá también les quiero dar el dato de la puérpera, ya que estamos hablando de atención prenatal. También hay la definición de puérpera atendida y puérpera controlada. La definición de puérpera atendida, por favor apúntenlo, es cuando una puérpera recibe su primera atención ambulatoria. Esa es una puérpera atendida. En cambio, cuando recibe 2 atenciones ambulatorias más su control de hemoglobina a los 30 días, ¿correcto? Eso ya pasa a ser una puérpera controlada. Cuando recibe 2 atenciones ambulatorias, tiene su control de hemoglobina a los 30 días. Esa es una puérpera ya controlada. Muy bien. Y en el primer control, recuerden, doctores, en el primer control o la primera atención hay que hacer la evaluación, hay que hacer, ¿no es cierto?, el cálculo, la evaluación integral, o sea, evaluación
médica, obstétrica, el examen físico, la historia clínica como tal, calcular su fecha probable de parto, la educación que se da a la gestante, ¿no? De los estilos de vida saludable, todo eso se hace en el primer control. Y una batería de exámenes que deben recordar, por ejemplo, la hemoglobina, para ver el riesgo de anemia, grupo factor, para ver el riesgo de inmunización RH, acuérdense, si es RH negativa, está en riesgo, la glucosa en ayunas, ¿no? Para determinar lo que es la diabetes gestacional, ¿ya? Lo que viene a ser el examen de orina y el urocultivo en el primer control es muy importante para identificar las gestantes que están con diagnóstico de una bacteriuria asintomática, porque todas las bacteriurias asintomáticas se tratan con antibióticos en la gestante, recuerden ese dato. Lo que viene a ser el control de presión arterial también, control de presión arterial, control de Papa Nicolau, se solicita un Papa Nicolau a la gestante, VIH, ¿no? Su prueba de ELISA o prueba rápida, su BDRL o RPR para sífilis, ya recuerden, para sífilis. Entonces, esa es una batería que hay que solicitarle a la paciente, ¿no? También antígenos de superficie, según la norma técnica de MINSA, para hepatitis B, su TSH, también dosaje de TSH, y su ecografía de primer trimestre, ¿no? En las primeras 14 semanas, entre las 10 a 14 semanas. Entonces, ese es el paquete, digamos, de exámenes auxiliares que ustedes deben tener en cuenta, ¿ya? Para solicitar en el primer control, ¿ya? Los demás salen por descarte, ¿no? Si me dicen prueba de tolerancia oral a la glucosa, no va. Dosaje de alfa-fetoproteína, no va. Test de Coombs, no va. Eso es después. Primero pides grupo y factor. Y según el resultado, si sale RH negativo, recién pedirás test de Coombs. Pides glucosa en ayunas. Si sale alterado, ya luego en el tamizaje se pedirá prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿verdad? Entonces recuerden que este es el paquete básico que se le pide en una primera atención prenatal. Y un dato también acá, revisando la norma técnica, es que se pide, según MINSA, en el primer control proteinuria. Pero la verdad ese concepto está desfasado, porque pedir proteinuria en el primer control no tiene razón de ser. Debería ser a partir de las 20 semanas, ¿verdad? Para diagnosticar el estado hipertensivo más importante, que es la preeclampsia. Pero, recuerden, la norma técnica sí incluye dentro de su paquete integral proteinuria en el primer control, por si acaso. Muy bien.